Imagina un viaje a través del tiempo donde cada soldado, desde los despiadados guerreros apaches hasta los futuristas cazadores cibernéticos, dejó su huella en los campos de batalla más temidos del mundo. Desde las arenas del suroeste americano hasta las fortalezas persas, cada cultura forjó a su manera a los combatientes más letales de la historia. Estos guerreros, cuyas tácticas y valentía desafiaron imperios y reinos, son los protagonistas de relatos que aún hoy estremecen a quienes los conocen. A lo largo de este recorrido, exploraremos 20 de los soldados más temidos y cómo su ferocidad cambió el curso de la guerra. Número 1. Guerreros apaches. Fueron legendarios por su destreza en la guerra de guerrillas. Originarios del suroeste de lo que hoy son los Estados Unidos, los apaches desarrollaron una cultura guerrera que aprovechaba al máximo su conocimiento íntimo del terreno y su entorno árido. Desde una edad temprana, los niños apaches eran entrenados para ser autosuficientes, aprender a cazar, rastrear y moverse en silencio, lo que les daba una ventaja táctica en combate. Una de las características más distintivas de los guerreros apaches era su habilidad para llevar a cabo ataques rápidos y precisos, desapareciendo en el paisaje antes de que sus enemigos tuvieran oportunidad de reaccionar. Conocidos por sus emboscadas, los apaches aprovechaban las montañas y los cañones para tender trampas mortales a sus oponentes. Atacaban con tal rapidez que a menudo dejaban a los soldados rivales desconcertados y aterrorizados, lo que aumentaba su reputación como guerreros temidos. Además de su dominio del terreno, los apaches usaban una variedad de armas. En sus primeros días confiaban en arcos, flechas, lanzas y cuchillos, pero con el tiempo lograron hacerse con armas de fuego a través del comercio y la guerra con los colonos. Esta adaptación les permitió mantenerse competitivos frente a fuerzas más tecnológicamente avanzadas. Uno de los líderes apaches más famosos fue Jerónimo, quien se destacó por su resistencia y habilidad para eludir la captura durante muchos años. Su nombre se ha convertido en sinónimo de valentía y lucha incansable por la libertad de su pueblo. Bajo su liderazgo, los guerreros apaches continuaron su lucha contra las fuerzas mexicanas y estadounidenses que buscaban tomar sus tierras. Número 2. Casacas rojas británicas. Son una de las imágenes más icónicas del poderío militar del Imperio Británico. Conocidos por sus uniformes rojos brillantes y su formación disciplinada, estos soldados desempeñaron un papel crucial en la expansión del imperio, especialmente durante los siglos XVIII y XIX. Su nombre proviene del color llamativo de sus chaquetas, diseñadas tanto para intimidar al enemigo como para infundir orgullo en las filas. La disciplina era el sello distintivo de las casacas rojas. Su entrenamiento era riguroso, y se esperaba que mantuvieran la formación incluso bajo el fuego enemigo. Uno de los aspectos más impresionantes de estos soldados era su habilidad para disparar, recargar y maniobrar en perfecta sincronía. A menudo, esta capacidad abrumaba a los ejércitos menos organizados, permitiendo a los casacas rojas dominar en el campo de batalla. Armados principalmente con mosquetes de chispa, estas armas, aunque lentas de recargar y relativamente imprecisas, eran letales cuando se usaban en descargas masivas por tropas bien entrenadas. Los casacas rojas se destacaron en una serie de conflictos, desde la Guerra de Sucesión Española hasta la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. A pesar de la notoriedad que adquirieron en este último conflicto como opresores en la narrativa estadounidense, no se puede negar que su habilidad y disciplina los convirtieron en una fuerza formidable. Durante sus campañas, los casacas rojas demostraron ser increíblemente versátiles, luchando en una variedad de terrenos, desde las selvas de Asia hasta las vastas llanuras de Norteamérica. En cada uno de estos entornos se adaptaron rápidamente, utilizando su formación y potencia de fuego para superar a sus enemigos. Número 3. Samuráis japoneses guerreros de la élite feudal japonesa son conocidos por su destreza en el combate y su estricta adhesión al Bushido, el camino del guerrero. Este código, que enfatizaba virtudes como el honor, la lealtad y el coraje, fue la columna vertebral de la clase guerrera samurái durante siglos.
Surgidos en el siglo X durante el período Heian, los samuráis se convirtieron en los principales defensores de los señores feudales o daimyo, moldeando las estructuras militares, sociales y culturales de Japón. El entrenamiento samurái era implacable. Desde una edad temprana, los jóvenes de esta clase noble eran instruidos en el tiro con arco, la equitación y el manejo de la espada. La katana, una espada curva y afilada, se convirtió en su símbolo más icónico, tanto en el campo de batalla como en ceremonias. No solo era un arma, sino un símbolo de su honor y espíritu guerrero. Un samurái estaba dispuesto a morir antes que perder su honor, y esa mentalidad lo convertía en un oponente temible. El código Bushido no solo gobernaba la conducta de los samuráis en combate, sino también en su vida cotidiana. La disciplina y el autocontrol eran valores fundamentales, y los samuráis debían ser tan expertos en el estudio como en el combate. Además de su dominio marcial, muchos samuráis fueron poetas, calígrafos y estudiosos de la filosofía zen, lo que subraya su dualidad como guerreros y eruditos. A lo largo de los siglos, los samuráis participaron en una serie de conflictos, incluidos los prolongados períodos de guerra civil que caracterizaron el período Sengoku. Durante este tiempo, su lealtad a sus señores feudales y su maestría en la estrategia militar fueron cruciales en la consolidación del poder en Japón. Aunque su estatus comenzó a declinar con la llegada de la modernización en el siglo XIX, el legado de los samuráis sigue vivo en la cultura japonesa. Número 4. Arqueros a caballo mongoles. Bajo el mando de Genghis Khan, son recordados como una de las fuerzas más letales y efectivas de la historia militar. Este ejército, compuesto principalmente por guerreros nómadas, fue clave en la expansión del Imperio Mongol, que se convirtió en el mayor imperio terrestre continuo de la historia. Los guerreros mongoles se destacaban por su increíble movilidad y su destreza en el uso del arco recurvo mientras montaban a caballo. El entrenamiento de estos guerreros comenzaba desde la niñez. Los mongoles, nacidos y criados en un entorno nómada, aprendían a montar a caballo antes de caminar, lo que les daba una ventaja natural en el campo de batalla. A medida que crecían, se les entrenaba para disparar flechas con precisión desde el lomo de un caballo en pleno galope. Una habilidad impresionante que pocos ejércitos podían igualar. El arma principal de los arqueros mongoles era el arco recurvo compuesto, un arco poderoso y compacto hecho de madera, cuerno y tendones. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, este arco tenía un alcance y una precisión formidables, lo que permitía a los mongoles lanzar ataques a larga distancia y devastar las formaciones enemigas antes de que pudieran acercarse. Los mongoles también eran expertos en tácticas de escaramuza, atacando rápidamente y luego retirándose para atraer a sus enemigos a emboscadas mortales. Bajo el liderazgo de Genghis Khan, los arqueros a caballo mongoles no solo sobresalieron en el combate directo, sino también en la guerra psicológica. Su habilidad para moverse rápidamente a través de vastos territorios, atacar desde cualquier dirección y desaparecer en el horizonte creó un aura de invencibilidad. Esta movilidad les permitió derrotar a ejércitos mucho más grandes y mejor armados, como los de China, Persia y Europa Oriental. Número 5. Caballeros medievales. Son una de las figuras más representativas del poder militar durante la Edad Media. Estos guerreros, fuertemente armados y protegidos por armaduras de placas, encarnaban el espíritu de la caballería, una élite militar que dominó los campos de batalla de Europa durante siglos. No solo eran soldados, sino también símbolos de nobleza, honor y virtud, guiados por un estricto código de conducta conocido como la caballería. El camino hacia la caballería era largo y arduo. Los hijos de familias nobles comenzaban su formación como pajes a la temprana edad de 7 años, aprendiendo los modales, la religión y las artes de la guerra. Alrededor de los 14 años se convertían en escuderos y empezaban a entrenar en habilidades marciales bajo la tutela de un caballero experimentado. Finalmente, a los 21 años, si demostraban valentía y habilidad, eran nombrados caballeros en una ceremonia solemne.
La armadura de un caballero, hecha de metal y diseñada para proteger el cuerpo de los ataques, era tanto una herramienta de supervivencia como un símbolo de estatus. Además de la armadura, los caballeros utilizaban una variedad de armas, siendo las más comunes la espada, la lanza y la maza. Montados en poderosos caballos de guerra, los caballeros formaban la columna vertebral de los ejércitos medievales. En combate, su principal táctica era la carga con lanzas, una maniobra devastadora que podía romper las líneas enemigas. El caballo de guerra de un caballero era un componente crucial de su éxito en el campo de batalla. Estos animales, entrenados específicamente para la guerra, eran fuertes, ágiles y capaces de soportar el peso de la armadura y el jinete. La imagen de un caballero cargando a caballo con su lanza en ristre sigue siendo una de las más emblemáticas de la Edad Media. Número 6. Centinelas cibernéticos. Son una visión de los guerreros del futuro basados en la avanzada tecnología de inteligencia artificial. Este grupo de élite es la culminación de siglos de progreso tecnológico y representa una fuerza implacable en el campo de batalla. Equipados con armamento autónomo y capacidades de procesamiento de datos en tiempo real, los centinelas son una mezcla perfecta de precisión, eficiencia y letalidad. Uno de los aspectos más impresionantes de los centinelas cibernéticos es su capacidad para operar sin la intervención humana directa. Gracias a sofisticados algoritmos de aprendizaje automático, estos guerreros pueden analizar el entorno, evaluar amenazas y ejecutar tácticas complejas en cuestión de milisegundos. Su tiempo de reacción es prácticamente instantáneo, lo que les da una ventaja decisiva en el combate. Cada centinela está equipado con un arsenal de armas avanzadas, desde rifles de plasma hasta drones autónomos, lo que les permite atacar objetivos a larga distancia y en múltiples frentes. Además, sus sistemas de defensa incluyen escudos de energía y armaduras ultraligeras que los hacen casi invulnerables a las armas convencionales. A pesar de estas innovaciones, lo que realmente los diferencia es su capacidad para aprender y adaptarse sobre la marcha, mejorando constantemente sus tácticas y estrategias. El origen de los centinelas cibernéticos está envuelto en misterio. Aunque poco se sabe sobre los científicos que los desarrollaron, se especula que son parte de un proyecto militar ultrasecreto de una potencia mundial. Su existencia fue revelada tras varios incidentes en zonas de conflicto, donde se observó a estos guerreros derrotando con facilidad a ejércitos convencionales. Número 7. Jenízaros otomanos. Fueron una fuerza de élite dentro del Imperio Otomano, conocidos por su disciplina, lealtad y eficacia en combate. Reclutados a través del sistema de Evshirme, en el cual se tomaba a niños cristianos de los Balcanes para ser convertidos al Islam y entrenados como soldados, los jenízaros se convirtieron en la columna vertebral del ejército otomano. Este método de reclutamiento aseguraba la total lealtad de los jenízaros al sultán, ya que, al ser alejados de sus raíces familiares, no tenían más fidelidad que hacia el imperio. El entrenamiento de los jenízaros era exhaustivo. Desde una edad temprana, estos jóvenes eran educados no solo en el combate, sino también en tácticas militares, idiomas y diversas habilidades como la música. Esta formación integral los convertía en soldados completos, capaces de desempeñar tanto funciones de combate como roles administrativos dentro del imperio. Una de las innovaciones más importantes que introdujeron los jenízaros fue el uso temprano de armas de fuego en el campo de batalla. Mientras muchas fuerzas militares de la época seguían utilizando principalmente armas cuerpo a cuerpo, los jenízaros adoptaron rápidamente el uso de mosquetes y cañones, lo que les dio una ventaja significativa sobre sus enemigos. Esta capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías militares los hizo formidables en una época de grandes cambios en la guerra. Los jenízaros no solo eran conocidos por su destreza en el campo de batalla, sino también por su influencia política. A medida que su poder crecía, comenzaron a desempeñar un papel importante en las intrigas palaciegas y en la selección y deposición de sultanes.
Esta influencia interna se convirtió tanto en una fortaleza como en una debilidad, ya que con el tiempo el cuerpo de Genízaro se corrompió y comenzó a decaer. Número 8. Centuriones romanos. Fueron los verdaderos pilares del ejército romano y jugaban un papel crucial en la expansión del imperio. Cada centurión comandaba una centuria, una unidad de entre 80 y 100 soldados, y su liderazgo era clave para la disciplina y eficacia del ejército. El término centurión proviene de centum, que en latín significa 100, aunque el número de hombres bajo su mando variaba según las circunstancias. Para llegar a ser centurión, se requerían años de servicio militar y un récord comprobado de valentía y habilidad en el combate. Los centuriones no solo eran comandantes tácticos, sino también responsables de la moral y la disciplina de sus hombres. Era común que lideraran desde el frente, lo que no solo infundía respeto, sino que también les ganaba la lealtad incondicional de sus tropas. La disciplina era una de las características más destacadas del ejército romano, y los centuriones eran los encargados de hacerla cumplir. Esto incluía desde entrenamientos rigurosos hasta la aplicación de castigos para quienes desobedecían órdenes o mostraban cobardía. Llevaban consigo un bastón de vid, símbolo de su autoridad, que utilizaban para imponer la disciplina entre sus soldados. En el campo de batalla, los centuriones eran inconfundibles. Llevaban cascos con una cresta transversal, lo que les permitía ser fácilmente identificables por sus hombres en medio del caos del combate. Además, usaban una armadura y un equipo que a menudo incluía decoraciones que simbolizaban su rango y logros en batalla. Su liderazgo no solo era militar, sino también moral, ya que los centuriones representaban los valores del imperio: lealtad, disciplina y valentía. Número 9. Berserkers. Vikingos. Ocupan un lugar especial en la historia por su inigualable ferocidad y su singular estilo de combate. Estos guerreros nórdicos, conocidos por entrar en un estado de frenesí en batalla, eran los más temidos entre sus contemporáneos. El término berserker proviene del nórdico antiguo y sugiere que estos guerreros luchaban con pieles de oso, lo que simbolizaba la fuerza y el poder salvaje de este animal. Los berserkers no eran soldados convencionales. Se creía que entraban en una especie de trance antes de la batalla, lo que les permitía luchar con una fuerza sobrehumana, insensibles al dolor o al miedo. Este estado de frenesí los hacía extremadamente peligrosos, ya que atacaban sin consideración por su propia vida, causando estragos entre las filas enemigas. Según algunas teorías, este comportamiento podría haber sido inducido por rituales espirituales o el uso de sustancias alucinógenas, aunque no hay pruebas concluyentes. En combate, los berserkers destacaban por su valentía y brutalidad. A menudo encabezaban las incursiones vikingas, siendo los primeros en lanzarse a la batalla con gritos aterradores y ataques implacables. Su capacidad para luchar de manera individual, fuera de formaciones organizadas, los hacía especialmente efectivos en situaciones de combate cuerpo a cuerpo. Era común que usaran hachas, espadas o martillos, y que no llevaran armadura, confiando más en su ferocidad que en la protección física. Además de ser temidos en el campo de batalla, los berserkers ocupaban un lugar especial en la sociedad vikinga. A menudo eran elegidos como guardaespaldas personales de reyes y jefes tribales, lo que subraya su estatus como guerreros de élite. La leyenda de los berserkers ha sobrevivido a lo largo de los siglos, siendo una de las imágenes más icónicas de la cultura vikinga. Número 10. Hoplitas espartanos. Son un símbolo de la disciplina y la valentía en la guerra. Estos guerreros de la antigua Esparta, una de las ciudades-estado más poderosas de la antigua Grecia, estaban entrenados desde la infancia para ser soldados excepcionales. Su vida entera estaba dedicada al servicio militar y su educación, conocida como agogé, comenzaba a los 7 años, preparando a los jóvenes espartanos para la dureza del campo de batalla. La principal táctica de los hoplitas espartanos era la formación en falange, un bloque compacto de soldados armados con largas lanzas y grandes escudos de bronce. La falange era prácticamente impenetrable,
ya que los soldados avanzaban en conjunto, protegiéndose mutuamente con sus escudos mientras empujaban al enemigo con sus lanzas. La cohesión y disciplina de esta formación era la clave de su éxito, y cualquier debilidad individual podría poner en peligro a toda la unidad. El entrenamiento de los espartanos no se limitaba al combate físico, también incluía lecciones de austeridad y sacrificio personal. Un espartano debía estar dispuesto a morir en el campo de batalla antes que deshonrarse, y esa disposición a enfrentarse a la muerte con valentía los convertía en oponentes temidos. La famosa frase espartana, con él o sobre él, refiriéndose al escudo, significaba que un espartano debía regresar con su escudo de la batalla o muerto sobre él, pero nunca sin él. Uno de los episodios más famosos de los hoplitas espartanos fue la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C., donde el rey Leónidas y sus 300 guerreros espartanos defendieron un paso estrecho contra el vasto ejército persa de Jerjes. Aunque fueron superados en número y finalmente derrotados, su resistencia heroica se ha convertido en un símbolo de valentía y sacrificio. Número 11. Inmortales persas. Eran la fuerza de élite del imperio aqueménida, conocidos tanto por su destreza militar como por su enigmático nombre. Este cuerpo militar, compuesto siempre por 10.000 hombres, era famoso por su aparente inmortalidad, un término que hacía referencia al hecho de que cada vez que uno de sus miembros moría o resultaba gravemente herido, era reemplazado de inmediato, manteniendo el número constante. Esta ilusión de inmortalidad tenía un poderoso efecto psicológico sobre los enemigos del imperio. Los inmortales servían como la guardia personal del emperador persa, así como la columna vertebral de su ejército. Eran seleccionados cuidadosamente por su habilidad, su lealtad y su aspecto físico, ya que debían ser soldados imponentes tanto en apariencia como en habilidades. Su armamento incluía espadas cortas, lanzas y arcos, lo que los hacía efectivos tanto en combate cuerpo a cuerpo como en enfrentamientos a distancia. Además de su destreza ofensiva, los inmortales llevaban escudos de mimbre y armaduras de escamas, lo que les ofrecía una protección adecuada sin sacrificar la movilidad en el campo de batalla. Esto les permitía adaptarse rápidamente a diferentes situaciones de combate, ya fuera en asedios, batallas campales o emboscadas. Uno de los momentos más célebres en los que participaron los inmortales fue en la batalla de las Termópilas contra los espartanos liderados por Leónidas. A pesar de su reputación como invencibles, no pudieron derrotar a los espartanos en una batalla directa. Sin embargo, su participación en esta y otras campañas importantes consolidó su lugar en la historia militar como una de las fuerzas más letales de la antigüedad. Número 12. Cazadores silenciosos de Canadá. Representan una fuerza militar futurista que combina inteligencia artificial avanzada con una capacidad letal sin precedentes. Este grupo de élite está diseñado para operar de manera completamente autónoma, sin necesidad de intervención humana directa, lo que les permite realizar misiones complejas con una precisión y rapidez que sería imposible para un soldado convencional. Sus capacidades tecnológicas les han dado el título de cazadores silenciosos, ya que ejecutan operaciones con una eficiencia y sigilo excepcionales. Equipados con armamento avanzado, los cazadores silenciosos cuentan con drones armados, rifles láser y escudos de energía, herramientas que los hacen prácticamente invulnerables en combate. Su armadura, fabricada con materiales ultraligeros, les otorga una agilidad impresionante, permitiéndoles moverse con rapidez por todo tipo de terrenos. Además, sus sistemas de comunicación y análisis de datos son capaces de procesar información en tiempo real, lo que les permite adaptarse a situaciones cambiantes de manera instantánea. Lo que distingue a los cazadores silenciosos de cualquier otro grupo militar es su capacidad para aprender y mejorar continuamente. Gracias a sofisticados algoritmos de aprendizaje automático, estas máquinas no solo siguen órdenes preprogramadas, sino que también pueden identificar patrones y tomar decisiones tácticas sobre la marcha. Este nivel de autonomía les permite ejecutar misiones de reconocimiento, sabotaje y ataques precisos con una tasa de éxito asombrosa.
El origen de los cazadores silenciosos es un misterio. Algunos creen que fueron creados por un proyecto secreto del gobierno canadiense, mientras que otros sugieren que son el producto de una colaboración internacional entre las potencias tecnológicas más avanzadas del mundo. Su debut en el escenario militar ocurrió durante un incidente en una región conflictiva, donde fueron avistados neutralizando a varias fuerzas armadas enemigas sin sufrir una sola baja. Desde entonces, su existencia ha generado un intenso debate sobre el futuro de la guerra. A pesar de su eficacia en el campo de batalla, los cazadores silenciosos también plantean preocupaciones éticas y legales. Número 13. Legión Romana. Fue la piedra angular del éxito militar de Roma y su expansión por 3 continentes. Esta fuerza de combate altamente organizada y disciplinada fue responsable de algunas de las conquistas más importantes de la historia, lo que convirtió al Imperio Romano en una de las potencias más influyentes del mundo antiguo. La Legión Romana estaba compuesta por miles de soldados, todos bajo la dirección de los centuriones, quienes desempeñaban un papel crucial en mantener la cohesión y la efectividad de la unidad. Cada legión estaba dividida en cohortes y estas a su vez en centurias, cada una liderada por un centurión. Estos líderes no solo eran expertos en combate, sino también en logística y estrategia, asegurando que los legionarios estuvieran siempre bien equipados y listos para el combate. La organización de la legión era tan avanzada que permitía una gran flexibilidad en el campo de batalla. Los legionarios podían formar líneas defensivas compactas o dispersarse para emboscar al enemigo, según las necesidades de la batalla. El éxito de la Legión Romana no solo se debía a su organización, sino también a la versatilidad de sus soldados. Cada legionario estaba entrenado en una variedad de armas, desde la espada corta Gladius hasta la lanza Pilum, y también eran expertos en la construcción de fortificaciones y campamentos. Esta capacidad para construir y defender posiciones fortificadas fue clave para su éxito en las largas campañas, donde podían establecer bases seguras desde las cuales lanzar ataques contra sus enemigos. Uno de los elementos más importantes de la Legión Romana era la disciplina. Los legionarios eran entrenados para seguir órdenes sin dudar y mantenían una lealtad inquebrantable hacia sus centuriones y oficiales superiores. Cualquier signo de desobediencia o cobardía era castigado severamente, lo que garantizaba que la legión operara con una eficiencia implacable. Número 14. Los 300 de Esparta. Liderados por el rey Leónidas en la batalla de las Termópilas, es una de las leyendas más célebres de la antigüedad. En el año 480 a.C., un pequeño grupo de guerreros espartanos, junto con algunos aliados griegos, hizo frente a la colosal invasión persa liderada por el rey Jerjes. Aunque estaban abrumadoramente superados en número, los espartanos lucharon con una valentía y determinación que los ha inmortalizado en la historia. Leónidas y sus 300 espartanos sabían que su misión en las Termópilas era una misión suicida, pero también comprendían la importancia de retrasar el avance persa para dar tiempo a las ciudades-estado griegas a organizarse. En un paso montañoso estrecho, los espartanos utilizaron su famosa formación de falange, con sus escudos formando una muralla impenetrable para mantener a raya a las hordas persas. Durante 2 días, el pequeño grupo de guerreros espartanos resistió repetidos asaltos del ejército persa, utilizando el terreno a su favor y su incomparable disciplina en el combate. Lo que hizo a esta batalla tan notable fue no solo la resistencia espartana, sino también su disposición a morir por su patria. La frase que se atribuye a Leónidas, «Molon lave» o «Ven y tómala», en referencia a las armas espartanas, se ha convertido en un símbolo de desafío y coraje frente a la adversidad insuperable. Los espartanos sabían que no podrían ganar, pero lucharon con el objetivo de demostrar el valor de su causa y el poder de su espíritu indomable. Finalmente, los espartanos fueron traicionados por un guía local llamado Efialtes, quien reveló a los persas un paso secreto que les permitió rodear a las tropas griegas. Aunque todos los espartanos, incluido Leónidas, murieron en la batalla,
Su sacrificio no fue en vano. La resistencia de los espartanos en las Termópilas inspiró al resto de Grecia a unirse y finalmente derrotar al ejército persa en las batallas posteriores. Número 15. Los soldados de Jerjes, parte del vasto ejército persa, jugaron un papel crucial en la invasión de Grecia en el año 480 a.C. Bajo el liderazgo del rey Jerjes I, estos soldados formaban parte de la fuerza expedicionaria más grande jamás reunida hasta ese momento, con el objetivo de subyugar a las ciudades-estado griegas y expandir el imperio aqueménida. Aunque el ejército persa estaba compuesto por muchas etnias y nacionalidades, sus fuerzas de élite, incluidos los inmortales persas, eran la columna vertebral de esta vasta máquina de guerra. La batalla más famosa en la que participaron fue la batalla de las Termópilas, donde se enfrentaron a los legendarios 300 espartanos liderados por el rey Leónidas. Los soldados de Jerjes, aunque superiores en número, encontraron una resistencia inesperada en el estrecho paso de las Termópilas. Durante 2 días, las tropas persas intentaron sin éxito romper la formación de falange espartana, que, gracias al terreno estrecho, pudo mantener a raya a las hordas persas. Uno de los grupos más temidos del ejército persa eran los Inmortales, una unidad de élite compuesta por 10.000 hombres, que se distinguían tanto por su habilidad en combate como por su lealtad al emperador. Aunque Jerjes confiaba en que estos guerreros acabarían con la resistencia espartana, se enfrentaron a una oposición feroz que frustró sus intentos de avanzar. Los Inmortales, junto con otros soldados de élite del ejército persa, fueron incapaces de vencer a los espartanos hasta que un traidor, Efialtes, reveló un paso secreto que permitió a los persas rodear a los griegos. Número 16. Soldados del imperio aqueménida formaban el cuerpo principal del vasto ejército persa que fue fundamental para la expansión del imperio bajo líderes como Ciro el Grande, Darío I y Jerjes I. Este ejército estaba compuesto por diversas etnias y pueblos, ya que el imperio abarcaba una amplia franja de territorios que incluía a Persia, Mesopotamia, Egipto, Asia Menor y partes de Grecia e India. Los soldados del imperio eran famosos por su diversidad, ya que los diferentes pueblos sometidos por los persas aportaban tropas con habilidades y tácticas únicas. Uno de los componentes más importantes del ejército eran los Inmortales, la fuerza de élite encargada de proteger al emperador y liderar en las batallas más importantes. Sin embargo, el grueso del ejército persa estaba compuesto por soldados de infantería y caballería que desempeñaban roles esenciales en la conquista y defensa del vasto imperio. La estrategia militar del imperio aqueménida se basaba en una combinación de fuerza bruta y maniobras inteligentes. Los persas eran expertos en logística, asegurándose de que sus tropas estuvieran bien abastecidas y organizadas incluso en las campañas más largas. A menudo, el ejército persa incluía arqueros montados, que eran conocidos por sus tácticas de escaramuza, y soldados de infantería pesada que luchaban con lanzas y escudos grandes. Estos soldados también estaban entrenados en el uso de arcos y jabalinas, lo que les permitía atacar desde la distancia antes de entablar combate cuerpo a cuerpo. La diversidad de los soldados del imperio aqueménida también les permitió adaptarse a diferentes tipos de terreno y a una amplia gama de tácticas militares. Por ejemplo, los soldados persas eran capaces de luchar en los desiertos de Egipto, en las montañas de Asia Menor o en los campos de batalla de Grecia. Esta adaptabilidad fue una de las razones por las que el imperio aqueménida se mantuvo como una potencia dominante durante varios siglos. Número 17. Templarios. Son una de las órdenes militares más famosas de la Edad Media, conocidos no solo por su destreza en el combate, sino también por su profunda devoción religiosa. Fundados en el año 1119 después de Cristo, los caballeros templarios fueron creados con el propósito de proteger a los peregrinos cristianos en su viaje hacia Tierra Santa durante las cruzadas. Con el tiempo, se convirtieron en una de las órdenes militares más poderosas y ricas de la época.
Los templarios seguían un estricto código de conducta que combinaba los principios del monacato con la vida militar. Vivían bajo la regla de San Bernardo, que imponía una vida de castidad, pobreza y obediencia, similar a la de los monjes, pero con el deber adicional de luchar en las guerras santas. Esta combinación de devoción religiosa y habilidad militar hizo de los templarios una fuerza formidable en las campañas militares de las cruzadas. La disciplina era uno de los sellos distintivos de los templarios. Se entrenaban rigurosamente para ser efectivos en el combate y a menudo encabezaban las cargas de caballería en las batallas contra los musulmanes. Su símbolo, la cruz roja sobre un manto blanco, era reconocido en todo el mundo cristiano como un emblema de su fe inquebrantable y su valentía en el campo de batalla. Los templarios lucharon en muchas de las principales batallas de las cruzadas, incluidas las batallas de Acre y Hattin, donde demostraron su habilidad para mantener la línea bajo condiciones extremas. Además de su destreza militar, los templarios también desempeñaron un papel importante como banqueros. Con el tiempo, su riqueza creció enormemente, ya que muchos nobles y reyes depositaban sus bienes en manos de los templarios. La orden se expandió por Europa, construyendo castillos, fortalezas y monasterios que servían tanto como puestos de avanzada militares como centros financieros. Número 18. Legionarios romanos. Fueron la columna vertebral del ejército romano y desempeñaron un papel fundamental en la expansión del imperio. Estos soldados profesionales, entrenados en una amplia gama de tácticas y habilidades de combate, fueron responsables de muchas de las conquistas que llevaron a Roma a convertirse en una de las potencias más grandes y duraderas del mundo antiguo. Bajo el liderazgo de los centuriones, los legionarios demostraron una disciplina y versatilidad sin igual. Para convertirse en legionario, un soldado debía cumplir con estrictos requisitos de entrenamiento. La preparación incluía una formación rigurosa en el uso de armas como el gladius, espada corta, y el pilum, jabalina, así como en tácticas defensivas y ofensivas. Los legionarios también estaban entrenados en la construcción de campamentos fortificados, lo que les permitía establecer posiciones seguras incluso en el corazón de territorios enemigos. Uno de los aspectos más destacados de los legionarios era su capacidad para luchar en formaciones cerradas y coordinadas, como la famosa testudo o formación de tortuga, donde los soldados se protegían mutuamente con sus escudos, formando una defensa casi impenetrable. Esta táctica fue especialmente efectiva en asedios y combates cuerpo a cuerpo. Además, los legionarios podían adaptarse rápidamente a diversas situaciones en el campo de batalla, desde escaramuzas hasta enfrentamientos a gran escala. Más allá de su destreza en combate, los legionarios también eran ingenieros excepcionales. A menudo construían puentes, carreteras y fortificaciones, lo que les permitía moverse rápidamente por territorios recién conquistados y consolidar el control romano sobre las nuevas tierras. Este enfoque integral hacia la guerra, que combinaba la fuerza militar con la infraestructura, fue una de las razones clave del éxito de Roma en la expansión de su imperio. Número 19. Guerreros Masageta. Eran parte de un pueblo nómada que habitaba las estepas al norte del Mar Caspio, en lo que hoy es parte de Asia Central. Este pueblo, conocido por su ferocidad en la guerra y su vida nómada, se enfrentó al poderoso ejército persa liderado por Ciro el Grande en una de las batallas más legendarias de la antigüedad. Los masagetas, bajo el liderazgo de la reina Tomiris, lograron derrotar al ejército persa en una confrontación que cambió el curso de la historia. Los masagetas eran expertos en la equitación y el uso del arco y la lanza, lo que les permitía moverse con rapidez por las vastas estepas. Al ser nómadas, su estilo de vida les proporcionaba una gran movilidad, lo que les daba una ventaja estratégica sobre los ejércitos más pesados y organizados de sus enemigos. Esta capacidad de golpear y retirarse rápidamente los convirtió en una amenaza formidable para cualquier invasor que intentara penetrar en sus territorios. La batalla más famosa entre los masagetas y los persas ocurrió cuando Ciro el Grande, deseoso de expandir su imperio hacia el este, invadió las tierras de los masagetas.
Ciro subestimó la capacidad de este pueblo guerrero y tras una serie de escaramuzas iniciales, fue derrotado en una emboscada tendida por Tomiris. La leyenda cuenta que Ciro fue capturado y asesinado por los masagetas, lo que marcó el fin de su reinado y la primera gran derrota del Imperio persa. Número 20. Los guerreros del rey Jerjes. Formaban parte del vasto ejército persa que participó en la invasión de Grecia durante las guerras médicas. Bajo el liderazgo de Jerjes Pinelore, estos soldados se enfrentaron a los ejércitos de las ciudades-estado griegas en algunas de las batallas más famosas de la antigüedad, incluidas las batallas de las Termópilas y Salamina. Aunque los guerreros de Jerjes eran conocidos por su número y la diversidad de su composición, fue su disciplina y lealtad lo que los convirtió en una fuerza temida en toda la región. Los guerreros persas no solo lucharon en Grecia, sino que también participaron en muchas otras campañas militares bajo el mando de Jerjes. Uno de los grupos más famosos dentro de este ejército eran los Inmortales, una fuerza de élite compuesta por 10.000 hombres que servían como la guardia personal del emperador. Aunque los Inmortales eran los más conocidos, los guerreros de Jerjes también incluían soldados de infantería, arqueros y caballería, todos entrenados para llevar a cabo campañas de largo alcance y enfrentarse a una variedad de enemigos. La batalla más famosa en la que participaron los guerreros de Jerjes fue la batalla de las Termópilas, donde se enfrentaron a los espartanos de Leónidas. Aunque lograron derrotar a los griegos gracias a una traición, la batalla en sí fue extremadamente costosa para los persas, lo que debilitó sus fuerzas en las siguientes confrontaciones. La derrota de los persas en la batalla de Salamina marcó el principio del fin de la invasión persa de Grecia, aunque los guerreros de Jerjes continuaron siendo una fuerza formidable en otras regiones.